¿Empezamos? Bueno, quería primero darle las gracias y la bienvenida a todos. También las gracias a Esh Sadaba por apoyarnos en nuestra nueva modalidad de Museo Judío en Casa. También el museo se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad con la cuarentena y de enseñar de una manera más virtual. Quiero presentar también a nuestro expositor de hoy día, Daniel Halpern. Él es periodista de la Universidad Católica, tiene un magíster en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, y es PhD en Comunicaciones de la Rutgers University de Estados Unidos. Sus áreas de investigación son las comunicaciones estratégicas, los medios sociales, los medios digitales, las tecnologías de la información en organizaciones, y además es director del magíster en Comunicación Estratégica, del diplomado en redes sociales online y del diplomado en herramientas para la gestión de comunicación interna en organizaciones, todos de la Universidad Católica, y además es director de Trend Digital también de la Católica. Bueno, hoy día queremos invitar a esta charla que se llama Comparto, luego existo, sobre Ana Frank, Instagram y la cuarentena, un poco para poder recordar a Ana Frank, ya que ella el 12 de junio estuvo de cumpleaños, habría cumplido 91 años, y además también para poder analizar y poder debatir sobre esta nueva realidad que estamos viviendo, que nuestro mundo se transformó 100% virtual, y pareciera ser como que si no estamos en las redes sociales no existimos. Así que vamos a empezar con la siguiente diapositiva, y vamos a intentar responder estas dos preguntas durante la charla. La primera es, ¿qué habría pasado si Ana Frank hubiese tenido acceso a una cámara o a redes sociales durante el tiempo que estuvo escondida? Y por otro lado, ¿cómo se viviría la cuarentena sin redes sociales? Un poco para contexto, vamos avanzando. Ana Frank nació en Frankfurt el 12 de junio de 1929, y cuando llega Hitler al poder en Alemania, su familia se traslada a Ámsterdam, en Holanda. Ella recibió el diario de vida como regalo de cumpleaños, para su cumpleaños número 13, el 12 de junio de 1942, y casi un mes después su familia se esconde. Deciden esconderse en la casa de atrás, como le decían al espacio que se encontraba en la fábrica de otro Frank, que él era el papá de Ana. Y no eran los únicos escondidos, también estaba la familia Van Pels y Fritz Pfeffer, que era un dentista. Acá en esta foto se ve a Ana Frank en su colegio en 1940. Si seguimos avanzando, bueno, acá tenemos otra foto de Ana Frank junto a su familia. De hecho, ahí ellos iban caminando al matrimonio de una de las personas que ayudaron a ellos a esconderse. El 4 de agosto de 1944 la Gestapo descubrió el escondite, y al final los detenidos fueron enviados primero a Westerbork, un campo de transición, para después luego ser enviados a Auschwitz, aunque Ana y Margot fueron deportadas a Bergen-Belsen. No se tiene la fecha exacta de cuándo murió Ana, pero a mediados de febrero o principios de marzo de 1945 debido a un brote de tifus en el campo. Y el único sobreviviente fue Otto Frank. Él volvió a Ámsterdam en 1945, y ahí Miep Gies, una de las mujeres que ayudó a la familia a esconderse, le entregó el diario de Ana, que ella lo había recuperado después de que la Gestapo descubriera el escondite. En la siguiente diapositiva podemos ver a los escondidos. Acá está la familia Frank, la familia Van Pels y Fritz, que era el dentista. Y en la siguiente aparece las personas que ayudaron a estas personas, a los 8 personajes anteriores a esconderse. Eran amigos de Otto Frank y también algunos trabajaban con él en la fábrica. Ahora, si seguimos avanzando, vemos aquí una foto del diario original de Ana Frank con sus escritos. En la foto siguiente vemos también la entrada al escondite, justo detrás de esa estantería de libros. Esto es en Ámsterdam. Y aquí hay una foto del cumpleaños número 10 de Ana. Ella es la segunda niña desde la izquierda a la derecha.
Y acá tenemos una foto del escritorio de Ana Frank, que es una reconstrucción, eso sí, de 1999 del Museo de Ana Frank. Lo mismo con la foto de la derecha, es un baño, muestra cómo era el baño del escondite, y arriba aparece la fachada del edificio, que ellos recuerden que estaban escondidos en la parte de atrás. Es el edificio que está seleccionado con celeste. Bueno, llevando el tema más a lo que nos convoca, la enseñanza del Holocausto, no solamente antes de la pandemia, se ha tenido que reinventar o reimaginar considerando el rol que tienen hoy día las redes sociales. Entonces, han aparecido distintas campañas o distintas maneras de poder enseñar lo que fue el Holocausto, sobre todo para los millennials y no los centennials. Si seguimos avanzando, vemos que las redes sociales obviamente nos sirven para poder bajar lo que es la historia del Holocausto, y por otro lado también hay un arma de doble filo, eso lo vamos a ir conversando un poco más adelante también con Daniel. Pero tenemos acá un dato, el diario de Ana Frank es uno de los 10 libros más leídos del mundo, según la UNESCO. Aún así, 2/3 de los millennials en Estados Unidos no saben lo que es Auschwitz. Y por otra parte, 4 de 10 millennials no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto. Pues un poco para... Un momentito que estamos teniendo problemas con el video de Vale. Un segundito. Se desconectó, pero no es un segundo en lo que vuelve a entrar. Le pedimos un poco de paciencia en lo que logra conectarse de vuelta. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Hola. Voy a retomar un poco. Hola, soy Dalia Polak, ayudando a la Vale, que este es el problema de las redes sociales, justamente, Daniel, ¿o no? Uno se conecta y se desconecta, ¿o no? Bueno, pero lo que quería puntualizar de Valentina es que las nuevas formas de poder llegar a estos millennials que no saben acerca del Holocausto, que no tienen idea, que no saben que el número de 6 millones de judíos, ni siquiera que fueron asesinados. Entonces el año pasado se hizo una campaña que se llama Eva Stories, se hizo en Instagram. Es una campaña en donde se muestra una niña, una historia de una niña que es como que tuviera un Instagram, ¿ya? Entonces, acá hay unas imágenes, era una niña húngara, es un caso real. Vamos a ver también este año se hizo en el Anna Frank Organization, se hizo una especie como de serial o de serie, pero en YouTube,
¿no? En Instagram acerca de que si Ana Frank hubiese tenido una cámara. Entonces, ¿Me escuchan ahora? ¿me escuchan? La Vale ahora. Ya, Vamos, entonces Vale. vamos a, perdón, los problemas técnicos, vamos a retomar un poco. Bueno, entonces estábamos diciendo que teníamos estas dos estadísticas, que los millennials en Estados Unidos no saben bien lo que fue el Holocausto ni lo que pasó en Auschwitz. Entonces se han hecho dos campañas, y varias más, pero vamos a ejemplificar con dos, para, en el fondo, plantear la historia y el Holocausto a los millennials a través de las redes sociales. Una de ellas fue con Eva Stories, que se hizo el 2019, por un... y la otra es, y si Ana Frank, en vez de un diario, hubiese tenido una cámara, esa es de este año, de la Fundación Ana Frank. Cada una también tenía distintas plataformas, o sea, Eva Stories estaba enfocado, era básicamente en Instagram, y la segunda campaña es en YouTube, que después también podemos hablar con Daniel cuál es la diferencia y quizás por qué se planificó así. Claramente tiene que ver con el público al que quiere llegar. Pero estas dos campañas muestran cómo se está tratando de tratar el tema del Holocausto de una manera distinta. Ahora, en específico, en las estadísticas de Eva Stories, 100 millones de visitas tuvo desde que, 14 horas después, desde que se publicó el primer video. Y por otro lado, Eva Stories apareció en los medios de más de 50 países, y la búsqueda en Google de Eva Story Instagram tuvo 200 millones de búsquedas. Entonces, ahí también nos surge la pregunta, ok, las redes sociales, ¿son efectivas para enseñar el Holocausto? ¿O en realidad que una historia que tenga un alcance gigantesco no realmente significa que la gente realmente vio lo que uno quería? Si seguimos más avanzando también en la presentación, acá podemos ver el video de promoción de Eva Stories. Este es el video que se hizo el año pasado. Eva Stories está basado en la historia de Eva Heimann. Ella era una niña húngara que fue asesinada en Auschwitz. Bueno, este era el video promocional para Instagram. Dice que está basado en una historia real, cuenta la historia de cómo llega el nazismo al poder, cómo empiezan las primeras leyes y prácticas discriminatorias y antisemitas en Alemania, después hasta que tienen que usar el Magen David amarillo, hasta que ya son trasladados a los campos de concentración. Y acá hay, se ve un cartel publicitario en Israel de esta campaña. Ella, la que sale a la derecha abajo, es Eva, y arriba está el perfil de Instagram de Eva Stories, que tiene 1,3 millones de seguidores. Si seguimos avanzando, nos quedamos en esta reflexión, en el fondo. Las redes sociales hoy día y nuestra necesidad de compartir. ¿En qué se asemeja a lo que tenía Ana Frank con su diario de vida? Ana Frank, en el fondo, ¿qué es lo que hacía con su diario? Ella mantenía el contacto con el mundo exterior. Y por otro lado, a través de escribir, mantenía un proceso de terapia narrativa, pero además era una forma de resistencia, un arma de lucha contra el Holocausto. Por eso hoy día el libro es un tremendo testimonio histórico también. Ahora, por otro lado, con las redes sociales y hoy día en la pandemia, nosotros también queremos compartir distintas cosas, recetas de comida, series para ver, películas en la televisión, también cosas del gimnasio. Entonces al final la pregunta que surge es,
¿Logran las redes sociales una expresión narrativa igual que un diario de vida, como es la escritura? Y ahora también volvemos a las preguntas que hicimos al principio, de qué habría pasado si Ana Frank hubiese tenido una cámara o redes sociales, y cómo se imaginan que pasaríamos esta cuarentena si elimináramos las redes sociales. Al final, los dos modos, la escritura y las redes sociales, son una forma de compartir el tema de la pregunta, que Daniel la va a contestar más en profundidad, es ¿para quién? ¿Comparto para mí o comparto para el resto? Ahora le damos el paso a Daniel. Y antes vamos a ver un video que es la campaña de la Fundación Ana Frank de este año. Dat is heel raar. Op jou, Anne? Je neus lijkt nu op een aardbei. Oh. Het is een mooi apparaat, hoor. Je bent er trots op, hè? Ja, ik vind hem echt heel mooi. Ik zou hem zelf ook wel willen hebben, eigenlijk. Hallo. Hey Moortje, kijk eens naar de camera. Dit is Jacqueline, een van mijn beste vriendinnen. Annelie. Iets meer lopen als een model, hoor. Niet te veel, natuurlijk. Nee, maar jeetje, Anne. En Langzaam mee. Oh. Ahora le damos el pase Excelente, a ahora Daniel. sí. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Un placer, muchas gracias al museo. Quiero hacer un reconocimiento especial a la familia Pollack. Recuerdo con mucho cariño, amor, a don Jaime, a la señora Yonay, la matriarca, ¿no es verdad? La abuela de la Vale, que de forma tan brillante me presentó. Tengo los mejores recuerdos, los mejores cariños, y encuentro que son una familia espectacular. La comunidad les debe un montón por todo el trabajo que han desarrollado, que tengan muchas bendiciones, que vean a sus nietos, a sus bisnietos crecer con alegría, todos juntos como ustedes siempre han tratado de mantener y aportando tanto a la comunidad. Así que primero partir agradeciendo, saludando, y mandándole muchos cariños a todos y a todas también que hoy día nos están acompañando esta noche. Vamos a partir quizás con las preguntas más complejas que me hizo la Vale, ¿no es verdad? ¿Qué hubiera pasado si es que Ana Frank hoy día tuviera Instagram, redes sociales? Y la verdad es que la respuesta es no tengo idea, no sé. No, lamento decepcionarlos a todos ustedes. Voy a reflexionar sobre algunos elementos que Vale mencionó, que es la terapia narrativa. Dejen partir con un ejemplo que muestra claramente lo que me gustaría hoy día expresar. Yo hago muchas actividades en colegio. Antes, digamos, iba a varios colegios durante la semana. Hablaba de tecnología y muchas veces le hablaba de ciberbullying, del impacto que tenían las palabras de los demás. Les traía distintas historias para hacerlos cambiar, reflexionar a los niños. Y bueno, en uno de estos casos, una niña adolescente, preciosa, en un colegio de mujeres, en el centro de Santiago, después que terminé de hablar, se me acerca, estaba en quinto básico, y me muestra sus heridas acá en las muñecas. Me dijo que se había tratado de suicidar varias veces, que conversamos y que ella consideraba que no tenía nada lindo, nada que aportar. Y yo llego y le digo, mira, le dije por su nombre, le dije, y la verdad, yo hago ciclos de 10 horas de charla. Entonces en la mitad me tengo que tomar un té con miel. Y le dije, ¿me acompañas a tomar un té con miel? Y me dijo, claro. Y le dije, ¿te gustaría tomar uno conmigo? Y me dijo que sí. Y yo sabía que tenía entre 5 y 10 minutos. No tenía más que eso. Y le dije, ¿a ti te gustan las abejas? Y me dijo, ¿por qué me pregunta eso? Yo le dije, muy simple.
Porque a mí me cargan las abejas. Olvídate lo que es en mi casa, mi hija mayor, cuando entran las abejas. Se vuelven locos todos. Por un bichito así, todos salen corriendo. Y me dice, sí, bueno, a mí tampoco me gustan mucho. Y me dice, no, pero qué atroz. Y empezamos a conversar y le empiezo a hablar de la negatividad de la abeja. Y le dije, ¿y tú puedes creer que algo tan negativo, un bicho tan como la abeja, pueda producir algo tan dulce como la miel? Que si hoy día no lo pudiera tomar, no dejaría de hablar. ¿Cómo crees tú que algo así puede producir algo tan dulce? Y le dije que yo pensaba que era porque había alguien que guiaba bien a la abeja y que les mostraba ciertos aspectos y que endulzaban finalmente la vida. Y le dije, uno no tiene la culpa de repente de quién nos toca al lado, que nos pueden hacer la vida muy amarga. Pero uno siempre es responsable de cómo reacciona frente a él. Le dije, ¿te parece si empezamos a pensar juntos aspectos positivos? Porque estoy seguro que tienes mucho y que te han pasado. Y estuvimos 10 minutos buscando elementos positivos de su vida. Y finalmente logramos 2. Le dije, ahora concéntrate en esto, focalízate, no soy terapeuta yo, pero hice una lógica de terapia narrativa. Buscar historias, mediante las cuales poder cambiar ciertos aspectos y demostrarle que no todo es malo y negativo. ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque los jóvenes, y creo que Christian Walker habló hoy día en la revista Ya sobre el tema, es muy fácil caer en la frase inspiradora de Instagram. Claro, y veo tremenda frase inspiradora. Cero impacto en la persona. Nadie va a cambiar porque leyó una frase inspiradora en Instagram. Un joven va y le pregunta a Google. Miren esta historia impresionante. Voy en la micro, esto me ha pasado hace 5 años más o menos. A mí me gusta mucho viajar cuando se podía en transporte público. ¿Por qué? Porque en el fondo es mi forma de respirar investigación. Los diálogos, cómo utiliza la gente el teléfono. Yo hago mucho investigación en la Católica a través de tecnología. Y empiezo a escuchar una discusión entre 2 adolescentes, de unos 15 años, han estado en octavo, primero, segundo, medio máximo. Y estaban hablando sobre minas. Eran dos digamos, hombres. Minas no de Chuquicamata, me refiero de mujeres, pero decían minas. Y entonces llega y le dice, no, que está seguro que la Juanita quería con él. Y ella le dice, ¿cómo? ¿Por qué decía eso? Porque mira lo que me mandó por Insta. Y le muestra un mensaje. Y llega y le dice, pero eso no quiere decir eso. ¿Cómo no? Sí, si quiere conmigo. No, y empieza una discusión muy madura, ¿no es verdad? Propia de niños adolescentes de 14 años. Dice que no, que sí, que no, que sí. Y hasta que llega una y dice, preguntémosle a Google. Yo me acerco. Y le digo como que me friqueó. Le digo, disculpen, soy Daniel Halpern, siempre hago esto, trabajo en la Católica, hago investigación. Y quería saber si tú le preguntarías a Google, ¿cómo saber si estoy enamorado? Y dice, no, pues profe, ¿cómo le vamos preguntando? Se estaba contradiciendo a sí mismo, porque recién había dicho, preguntémosle a Google qué significa el tipo de mensaje que le envió. Entonces, yo llego y le digo, disculpa, ¿tú le preguntarías a Google cómo saber si estoy enamorado? Me dice, no, ok, no le voy a mostrar acá la estadística, pero yo lo hice después de eso. Y mostré en la plataforma que tiene Google, que es ¿cómo se llama? De la publicidad, porque en función de cuánto interés hay, te cobra básicamente cuando uno pone avisaje. Entonces te dice cómo saber si estoy enamorado en Chile, y te va mostrando por meses, que básicamente al año en Chile, porque eran como entre 25.000 y 30.000 búsquedas por mes. Es decir, más de 300.000 personas le preguntan a Google cómo saber si estoy enamorado.
Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ¿cómo saber si estoy enamorado? Llega y le dice, mire, las 5 cosas, el test. Como el de, no sé, en mi época, me imagino yo, Miss 17, ¿no es verdad? Algunos, Miss 17, tu revista, compañera, realista. ¿Ok? Eso, lo que ustedes se acuerdan, entonces te iba diciendo como las 5 cosas, las 7 cosas, qué sé yo. Y entonces va la gente y le pregunta a Google, ¿cómo saber si estoy enamorado? Entonces le salen los 5 elementos. Y uno dice, bueno, es que Google te responde todo hoy día. Y yo digo justamente que no. Google no te responde todo. Porque hay preguntas que Google no responde. Porque justamente la respuesta está en el esfuerzo que uno pone. ¿Cómo saber que Dios existe? Te salen las 5 cosas. O cómo saber que Dios no existe. Pero si yo creo, en función de lo que me dice Google, si Dios existe o no existe, o si estoy enamorado o no. O imagínense, va una pareja, le dice, ¿cómo sé si me tengo que divorciar de mi pareja? Y va, le sale las 5 cosas, mi amor, lo siento. ¿Qué pasó? No, es que hice el test de Google y me dice que me tengo que divorciar de ti. ¿Por qué? Porque el punto es que la respuesta está en el esfuerzo que uno pone, en la interiorización del concepto, en la reflexión del mismo. Pero no está. Esas preguntas estoy diciendo relevante e importante de la vida. Pero no está en Google. Es ridículo que yo pueda saber a través de Google si estoy o no estoy enamorado, si me tengo o no tengo que divorciar. Pero es lo que la gente busca, es lo que la gente hace. Y la terapia narrativa que hablaba Vale es muy profunda, porque básicamente te obliga a ver una historia distinta en tu cabeza. Pero no es por una frase inspiradora, no es por las 5 cosas de Google. Hay una introspección muy potente. Entonces, la respuesta, creo yo, a partir de lo anterior y como introducción. ¿Ustedes creen que en un colegio, hoy día, le darían a los niños de leer las stories de Ana Frank? Que salió ahí, no, puede ser como contexto histórico, pero tiene 0 poder transformador en la persona. A los niños le van a seguir dando, Dios quiera, para leer el libro de Ana Frank, porque van a ser capaces de entender una historia. Y la narrativa hoy día es fundamental, necesitamos inspirarnos con héroes. Hoy día los héroes son los médicos, personal médico. Y la primera línea que la llaman, ¿no es verdad? Necesitamos inspirarnos. Y uno necesita historias, narrativas, héroes que aparezcan y que nos den vuelta un poco el mundo que tenemos, tan negativo por los demás. Que uno abre, ve, lo primero, cuántos muertos, lo segundo, cuántos enfermos. Oigan, pongan la cantidad de gente que se ha recuperado. Ese es el enfoque que yo estoy tratando, ¿no es verdad? Esa es una narrativa. Y eso es lo que Ana Frank presenta. ¿Por qué? Porque ella podía ver por un poquito así el mundo que tenía. Y fue capaz de reflexionar y desarrollar una idea impresionante. Dejen frases. Mientras puedas mirar al cielo sin temor, sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase, volverás a ser feliz. Eso no es de Instagram. Una persona que estuviese en la posición que estaba Ana Frank hoy día no podría decir eso por Instagram. Nunca creeré que los poderosos escuchen bien. Los políticos y los capitalistas sean los únicos responsables de la guerra. No, el hombre común y corriente también se alegra de hacerla. Si así no fuera, hace tiempo que los pueblos se habrían rebelado. Tremendo. O sea, eso es reflexión. Eso es tener una visión de vida después de una introspección a sí mismo que ella utilizó
Obviamente tenía una gran pluma, ¿no es verdad? Algunos dicen que se la corrigieron, que no era 100% de ella, independiente de ello. Eso no es de red social. Es de un trabajo, de una narrativa, de ver el mundo desde una perspectiva. Y eso no viene gratis. No viene gratis. Segundo punto, me parece, que hoy día estamos viviendo una época distinta. Y quiero mencionar algo positivo que me parece fundamental. Estamos viviendo un momento histórico donde a una persona de color llamado George Floyd, que después con un prontuario policial, ¿no es verdad?, siendo un, creo que era robo, no estoy seguro, no quiero por favor que pongan palabras, después no estoy seguro. Un policía pone su rodilla sobre él, muere. Vamos a ver después si fue efectivamente asesinado o cuál es la figura legal, pero digamos hoy día, no quiero ser negativo contra el policía, pero que fue asesinado. Y en más de 100 ciudades del mundo hay manifestaciones increíbles por la dignidad y los derechos de todos. Año 2020. Vuelvo a repetir, en Minneapolis, un policía pone la rodilla, causa asfixión de alguna forma a una persona que había vuelto de robar o de haber hecho algo en una tienda. Lo mata o muere. Y en Londres, en Europa, en todos los lugares, hay manifestaciones por la dignidad de la persona. Hace 80 años, pueblos fueron exterminados. Y nadie dijo nada, o muy pocos. Y hay que agradecerle a esos pocos, porque muchos de nosotros estamos hoy día acá gracias a ellos. No quiero minimizar su trabajo. Pero nadie dijo nada. Y gran parte de estas revoluciones, o cambios de pensamiento, o empatía, o como quieramos llamarlo, no sé, todavía no he logrado verbalizar quizás la mejor forma o pensado sobre este nuevo mundo que estamos viviendo, pero la gente se manifestó y no lo va a volver a aceptar. Y si vuelve a suceder, van a salir con más fuerza a las calles. Y gran parte de este cambio es por las redes sociales. I can't breathe, no puedo respirar. Es una frase que hoy día se ha hecho popular por ello. Entonces, vemos que es un problema complejo. Y si ustedes me pinchan un poco más, yo les puedo decir cuál es mi pensamiento de ello. No es mío, es de un rabino que se llama Y.Y. Jacobson. Y él dice, ¿cómo puede ser que lo que pasó se reaccionó como sucedió? Y él dice, porque hace 3 meses estamos en nuestros hogares, los más de, o muchas partes, 7.000 millones de personas que viven en esta tierra. Porque el COVID-19 o coronavirus hizo que nos diéramos cuenta que todos respiramos el mismo aire. Que cada una de las personas ha sido impactada, los 7 billones, más de 7 billones de individuos, porque no hay una sola persona que no haya sido impactada por esto. Nos dio una sensación de unidad, de humanidad. Nunca había pasado algo, que un bichito que no se puede ver tuviera al mundo entre las cuerdas. Y eso obviamente que te une, que te pone con el otro. Por eso estoy convencido que no es casual que después del coronavirus estemos viendo, o durante el coronavirus, ¿no es verdad? Porque no hemos salido, estemos viendo estas manifestaciones de George Floyd. Creo que es central entenderlo. Para resumir, por lo tanto, y poder ir cerrando y pasar a las preguntas, porque me dijeron que eran 25 o 30 minutos. Y ya llevo eso casi. Hablé
de la terapia narrativa. Pero la terapia narrativa no es milagrosa. Requiere un esfuerzo tremendo de introspección, de poder ver. Les conté el caso, ¿no es verdad?, de que a mí me pasa en el colegio, me sucede muchas veces, la importancia, sin ser terapeuta, ¿no es verdad?, no tengo ningún conocimiento, salvo que estoy casado con una mujer extraordinaria que es psicóloga y que ella me ha guiado en ese sentido. Pero más que eso no. Y tomé curso en la Universidad de Psicología Social. Pero eso nomás. Pero básicamente, cuando uno desarrolla esta introspección, y esto yo creo que es la diferencia, lo está haciendo para uno, no para el resto. Por eso es tan rico Ana Frank, porque está escribiéndolo para ella. Y de hecho, ella tiene, ¿quién más que yo va a leer estas cartas? Una de sus frases célebres. Y la paradoja es que mientras ella más escribía para sí misma, finalmente más gente la vio. Porque el momento en que uno se transforma, eso tiene una riqueza. No es casual la riqueza del lenguaje, de la reflexión, de la introspección, de la narrativa que finalmente resulta. Eso no está en Instagram. Eso no está en las 5 cosas que yo, cómo sé si Dios existe, cómo sé si puedo cambiar, cómo sé en 7 minutos si es que la instantaneidad, que es cero reflexión. Sin embargo, y esto es lo que me confunde a mí, vemos o leemos un aire distinto en la humanidad, que antes no pasaba. Olemos un ambiente diferente, que antes no sucedía. Y yo creo que en parte es por las redes sociales. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, no hubiera podido hacerse la riqueza, porque básicamente un diario de vida que tiene ese poder transformador es para uno. Las redes sociales, yo escribo para los demás. Y cuando yo escribo para los demás, no tiene ese poder. No es narrativa. No es terapia. ¿Ok? Es decirle a los demás en qué estoy. Pero por otra parte, hay una conexión que es tremenda por las redes sociales. Como lo vemos con el ejemplo de George Floyd y otras tantas cosas, algunos que no les gusta recordar. Pero también no es verdad que se habla que lo que sucedió acá y en todas partes del mundo, estas revoluciones, que algunas son muy positivas, otras no tanto, se gestionan y se desarrollan por redes sociales. Uno está confundido y está bien que así sea. Tengo más preguntas que respuestas. Por supuesto que sí. Pero eso también es la riqueza. Ahí tengo seguridades. No, ¿verdad? No se puede hacer terapia narrativa por Instagram. Mientras más yo importancia y relevancia le doy a la imagen, el cómo los demás me ven, más pierdo en identidad, cómo me veo a mí mismo. Y que eso no se nos olvide. Pero, por otra parte, están estos grandes cambios, que son positivos para la humanidad. Son potentes, y yo creo que ese tiene que ser el foco. Nosotros tenemos que darles historias para que la gente se inspire, para que la gente vea lo positivo del mundo. Tenemos que ser embajadores de optimismo. Para eso vinimos acá, el pueblo judío, ¿no es verdad? Luz para las demás naciones. Entonces, si no utilizamos esto para inspirar a los demás, como lo hizo Ana Frank, con todo lo malo, negativo que estaba sucediendo, hace 80 años atrás, ¿cómo nosotros no vamos a poder hacerlo? Mostrando los valores que siempre han caracterizado, dándole voz al débil, fuerza a la persona oprimida, entregándole herramientas a las personas que no tienen, haciendo justicia social, haciendo nuestro leitmotiv, que este sea un mundo mejor. Eso es el foco. Eso es el foco. Entonces, ¿es difícil hacerlo por redes sociales? Sí. ¿Se pueden hacer sin ellas? No. Es el punto. Es el punto. Por lo tanto, entiendo perfectamente que los distintos museos traten de emplearlas y utilizarlas. Pero tiene sus desafíos.
No es automático esto. Y dejen ver si es que... voy a leer una última frase, porque eso... Dos frases les quiero leer de Ana Frank. A la larga, el alma más poderosa de todas es un espíritu amable y gentil. Esa es la fortaleza principal. Y la última, a pesar de todo, pienso que la gente es buena de corazón. Imagínense que una niña que está viviendo lo que vivió, crea y piense eso. Imagínense el trabajo que tiene que haber hecho, como la terapia narrativa debió haberla purificado. Pero para eso estamos. Ese es nuestro rol, ese es nuestro enfoque, y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, ahora sí que me atrasé, les pido mil disculpas, ¿vale? No sé cómo seguimos. ¿Tú mandas? Muchas gracias, Daniel, muchas la gracias, Sofi Valentina, por tan inspiradora y tan interesante la charla que nos dieron. A propósito de Ana Frank y cómo ahora los chicos, en verdad, hay unos que les sigue gustando mucho leer, pero hay otros que se concentran en consumir cosas por redes sociales. Así que era una pregunta que teníamos que hacernos como museo que nos dedicamos a los estudiantes de media. Tengo varias preguntas para ustedes. La primera es para ti, Dani. Preguntan desde Facebook. ¿Será que Google y las redes sociales están reemplazando las relaciones familiares? Y por un sentido de pertenencia juvenil, ¿es más fácil establecer vínculos sociales virtuales donde todo es perfecto y todo es respondible? Bueno, ojalá... tengo que contar, es que se lo pasa, después me retan, pero Sofi, perdona que responda con esto, pero quiero dar un ejemplo, nuevamente traer a colación a mi suegra, que yo la quiero mucho, la gente va a pensar, oye, pero tú cada vez que tienes... No, pero es que es muy potente este punto. Mi esposo una vez le preguntó a su madre cómo ella sabía cómo era, si era la persona o no con la que se tenía que casar. Entonces, mi suegra le dijo como media hora, mira, es que tenés que ver esto, que vayas a sentir esto, y que acá y allá, y después de media hora le dijo, tú vayas a cachar. ¿Qué le estaba diciendo? Con una brillantez tremenda. Le dijo, finalmente, está en ti la reflexión. Da lo mismo lo que yo te diga. Ese concepto, que está en uno la respuesta, y que finalmente las cosas externas las van gatillando y las van estimulando, pero está en uno esa capacidad de pensar, interiorizarse con la fuente, reflexionarla, es lo que yo hoy día creo que falta. No es que lo leí en Google, no es que me llegó por WhatsApp, no es que, oye, ¿qué importa? Son respuestas reales. Yo le hago clase a universitario, converso con estudiantes de enseñanza media. Y su argumento es que lo leí en Google, o me llegó por WhatsApp, o lo posteó en Instagram. Que dicho sea el paso, yo hablo toda esta idea los lunes en la tarde, en la noche, a las 9 de la noche, por Instagram, porque creo que es importante llegar, Dani Halpern, en la cuenta, donde trato de exponer gran parte de esta idea, utilizar las redes sociales de forma positiva. Entonces, para que vean ahí, si es que van, hablo de espiritualidad, del concepto de la imagen, de todos estos puntos que me parece son importantes de entender. Pero ese es el punto. Ese es el punto, yo creo. No, esto no es sobre si es que yo tengo razón por la fuente externa. Es cómo soy capaz de conceptualizar esos elementos, reflexionar sobre los mismos, y a partir de esa información poder desarrollar y argumentar. ¿No es verdad? Eso es lo que quería responder. Muchas gracias, Dani. Ahora tengo una para Vale. Vale, en el museo, como ya dije, siempre estamos en contacto con chicos que están en la edad de consumir muchas redes sociales. Y tú eres también especialista en redes sociales. Y me gustaría saber cómo en el MIR, ya que tú eres nuestra Community Manager, nos conectamos hoy con los alumnos. ¿Qué es lo que qué ponemos en el foco? ¿Cuál es la idea? Sí, mira, yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo a diversificar nuestro contenido según la plataforma, considerando el público que está destinado. Por ejemplo, con los profesores,
ellos usan mucho más Facebook que los alumnos. Los estudiantes están mucho más conectados y más presentes en Instagram. YouTube también es una plataforma a la que acceden mucho más los profesores, pero creo que esta cuarentena nos dio la oportunidad en el fondo de darnos cuenta que los contenidos on demand, por llamarlos de alguna forma, le acomodan mucho a los estudiantes, en el sentido en que ellos pueden elegir a qué charlas de nuestro ciclo Museo Judío en Casa pueden conectarse, como quedan grabadas, las pueden ver después cuando quieran, cuando tengan tiempo de nuevo, o no verlas. Y en ese sentido, al final, las redes sociales yo creo que, claro, son un arma un poco de doble filo, pero también a través, por lo menos la experiencia que en el museo hemos tenido, y considerando que nuestro público son estudiantes de básica y de enseñanza media, enriquecen la experiencia. De todas maneras, yo creo que es imposible reemplazar un museo análogo, por decirlo de alguna manera, pero las redes sociales sí nos dan contenidos que quizás no podemos acceder de la misma manera a como sería un recorrido en el museo. Por ejemplo, los testimonios o piezas audiovisuales, o historias que quizás son menos conocidas y se han ido descubriendo con el tiempo. En el fondo yo creo que esas dos cosas son la manera en que hemos llegado a los alumnos y también a los profesores, y sobre todo complementándolas. Yo creo que los recorridos del museo y el material, que como lo tradicional, como se conoce, no creo que pueda en este momento, y sobre todo además considerando la pandemia en la que estamos, ser la única manera en que entregamos la enseñanza del Holocausto. Yo creo que si bien a lo mejor, como dije al principio, y le pregunto de vuelta a Daniel, quizás tener un alcance gigante en redes sociales no significa que la gente realmente vio el contenido. De todas maneras, a lo mejor, no sé qué piensas tú, que quizás es una forma de, por lo menos, enganchar a los alumnos, o que se interesen y que después vuelvan a investigar por ellos mismos. Porque, claro, Eva Stories tuvo 100 millones de visitas después de 14 horas de que subieron el primer video, pero ¿qué tan efectivas son esas views y quizás con el engagement que se generan estas plataformas? Bueno, en el fondo, tú tienes razón, ¿vale? Tienen 100 millones de visitas, pero a los 3 segundos hay otra cosa que tiene 300 millones de visitas. Y a los 10 segundos, a los 10 minutos, hay otra cosa. O sea, el porcentaje, la cantidad de millones que mueve, por ejemplo, el contenido de la industria pornográfica, es pero lo más grande que existe, con muchos ceros. Y entonces tú decís, pero chuta, ¿yo voy a tener que pelear contra eso? La respuesta es, hay que hacer el contenido interesante para que la gente quiera acceder. ¿Va a tener eso un impacto? Lo más probable es que no lo tenga. Porque si es solamente la historia en Instagram, no va a tener ningún impacto. Es preguntarle a Google cómo saber si Dios existe. Si el usuario no quiere pensar, y no quiere reflexionar, y no quiere interiorizar, es, para mí, cuando algo me dice, oye, esto tuvo 100 millones de visitas, ¿ok? ¿Cuál fue el cambio que produjo la persona? Esa es la pregunta, que yo creo que es más relevante. El problema es que los tengo que enganchar por algo. Por lo tanto, sí lo tengo que hacer atractivo. ¿Cuál es el riesgo? Que después la gente te diga, sí, pues yo ya sé lo que es el diario de Ana Frank. Vi Eva. Y cero cambio en la persona. Ese es el riesgo. Es un problema, más que riesgo. Porque imagínense a alguien que es lo que se genera como creer cuero chancho. Porque yo ya sé. Pero todos nosotros sabemos el poder transformativo que tiene esto. Ver el mundo de forma distinta a lo que hablamos antes. Entonces, el peor enemigo contra el aprendizaje es creer que la gente ya sabe. Siempre ha sido así. Los tipos que se la saben todas nunca aprenden nada nuevo. Porque ya sé. Y es muy complejo cuando hoy día yo trato de enseñarle, por ejemplo, algo, no de Ana Frank, me refiero a la universidad o en el colegio, de adicción digital, da lo mismo que uno de mis temas. Y él, no, ya sé. No, si yo ya sé lo que pasa en los efectos. Entonces ahí tú ya lo perdiste. Entonces,
es un problema. Cuando alguien se expone a una información de forma absolutamente superficial. Y después eso, como él ya sabe, es improbable o tiene menos probabilidad de que genere efectivamente un cambio en la persona. Es un riesgo, es un problemazo de la era de las redes sociales. Problemazo. Porque la gente actúa de forma absolutamente emocional, pero no genera necesariamente un cambio. Daniel, voy a aprovechar que ya te tengo en pantalla. Creo que esta pregunta ya la respondiste un poco con esto de que tratamos de que sea un gancho esto en las redes sociales, porque preguntaban por qué se ha gastado tantos recursos en enseñar el holocausto en las redes, este contenido y otros tantos, digamos, no solo el holocausto. Supongo que eso es un poco lo que ya contestaste de crear este gancho, que tenemos el peligro de quedarnos Claro, en el gancho. El hook que llaman los gringos. Y claro que sí, porque por último están. El tema es que es un riesgo. Entonces hay que pensar. Yo creo que uno, cuando quiere las cosas, ¿no es verdad? Hay que ser estratégico. Y no se pueden poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, efectivamente, hay que poner en Instagram para, imaginémonos con el museo, ¿no es verdad? Ok, voy. Si yo creo que Instagram va a generar un cambio, pero si yo a través de Instagram puedo hacer que la persona se interiorice y quiera venir al museo, es mi hook, es mi gancho. En el museo sí puede tener quizá un mayor cambio. Ver cosas o que pueda leer elementos. La lectura es distinto. Eso sí. Ahora, ¿es fácil que alguien quiera leer un libro porque se le ocurre? No, muy complejo. A eso es lo que yo me refiero, que pueden servir como gancho. Pero no van a generar un cambio. No lo van a hacer. Porque es muy difícil. Es la frase inspiradora de Instagram, que no cambia a nadie. Le puse me gusta, compartir, pero no generó ningún cambio. Perfecto, muchas gracias. Vale, voy por las últimas preguntas. Yo te tengo una pregunta. Me preguntan acá que cómo relacionamos esto con el tema de Ana Frank. ¿Por qué hoy el museo se le ocurrió hacer esta charla sobre Instagram y Ana Frank? Yo creo principalmente porque, a ver, sin quitarle el respeto y el peso a lo que es el holocausto y lo que fue para Ana Frank tener que esconderse, yo creo que las dos situaciones, el confinamiento y Ana Frank, generan una angustia y un estrés frente a la incertidumbre. Y volviendo también a lo que decía Daniel, que en el fondo Ana Frank escribía como una manera para hacer una terapia narrativa y en el fondo poder poner en palabras lo que sentía, poder expresar sus sentimientos también y poder de cierta manera manejarlos de alguna forma. Yo creo que con la pandemia pasa algo parecido. Aparte que hoy día, a diferencia de lo que le pasaba a Ana Frank, que ella escribía para ella misma, hoy día, que es por lo que le pusimos el título de la charla, comparto y luego existo, es que si es que no estamos en redes sociales, no estamos, porque las redes sociales son muy egocéntricas, y ese también es el riesgo que tienen las redes. Ahora, volviendo a la pregunta anterior, como ¿por qué llegamos a esta charla y por qué queremos comparar o no comparar, pero quizás hablar en un mismo plano lo que era el confinamiento de Ana Frank con lo de hoy día? Yo creo que es básicamente por eso, porque quizás la gente usa recursos distintos para poder adaptarse y para poder vincularse con la vida externa, ya sea Ana Frank a través de un diario o nosotros hoy día a través de las redes sociales. Muchas gracias. Dani, te tengo ahora una pregunta. Primero, te voy a hacer dos preguntas en una. La primera es del lado de los que consumimos redes sociales. ¿Cómo podemos no engañarnos al hacer un like? Por ejemplo, tú estabas hablando todo lo de Black Lives Matter y todo lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo no nos engañamos al creer que por hacer un like estamos siendo parte de la solución? O sea, cuando en verdad no estamos haciendo mucho, solo le pusimos dedito para arriba a algo. Y por el lado de los que creamos contenido, esta es una asesoría que te vamos a pedir gratis, ¿eh? ¿Cómo hacemos para así hacer un cambio en los chicos? ¿Cómo sí poder efectuar ese cambio? Hacer ese movimiento que tú decías dentro de ellos.
¿Te la respondo por separado o las dos juntas también? Al gusto del consumidor. Ok. La primera pregunta, ¿cuál era? Viste que la atención no es fácil. Del lado del consumidor de redes sociales, cuando te pongo un like a una causa, Sí, pero ya, en verdad eso no se estoy llama- haciendo ya, nada más. Gracias. Eso se llama ciberactivismo, ¿ya? Y el ciberactivismo es muy complejo. ¿Por qué? Porque la persona siente que ya está aportando y haciendo algo, entonces, por así decirlo, canaliza sus ganas de participar, su activismo, a través del like o del compartir. Pero no sale, por así decirlo, a la calle. Y la democracia es un sistema que se basa o en salir a votar o en salir a protestar. ¿No es verdad? Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Por lo tanto, si yo solamente me dedico a canalizar mi activismo a través de likes, compartir, no sé cuánto estoy logrando, pero ¿cuál es la jugarreta que hacen? Que hoy día los políticos efectivamente toman decisiones en función de likes. ¿No es verdad? Cuando llega algo y tiene estos 100.000 retweets, o lo vieron, lo que tú decías, tuvo, por ejemplo, la Vale que explicaba, ¿no es verdad? Tuvo 100 millones de visitas. ¡Wow! Entonces debe ser algo importante, algo interesante. Y se forman campañas. Entonces vemos una política digitalizada. Pero en estricto rigor, es un problema cuando yo canalizo mi activismo o mi participación a través de likes y views y comentarios, porque es complejo. Después, porque me acostumbro a participar así. Y es muy difícil después sacar a la gente, llevarla a votar. Cuando esa es mi forma. Es un poco lo que se hablaba de que los jóvenes en el fondo se acostumbran a esto, pues cuando hablaban como que ellos decían qué cosas ver, etc. Es todo pasivo, soy receptor de información. Y con respecto a la segunda pregunta, yo creo que, y espero responderla bien, yo creo que no hay otra. Nosotros tenemos que pensar y entender que estamos frente a una generación que responde de forma digital frente a distintos estímulos. Y lo que los moviliza es el tema digital. Si el video, te voy a decir una cosa terrible, si hubieran matado a George Floyd y no lo hubieran grabado, no hubiera habido una revuelta. El hecho que lo grabaron fue un detonante, obviamente que son muchas otras cosas, pero un detonante necesario en la ecuación fue que alguien tenía el teléfono y lo grabó. Ojos que no ven, no es verdad, pero si yo lo vi, no me puedo hacer el loco. Lo vi. Los políticos caen, todos caen por el video. La gente se moviliza por los videos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a tu pregunta? Se llama educación. Educación cívica, educación valórica, educación. En todos los colegios se tiene que educar que el ver el video, el participar poniendo likes, no es suficiente. Y rewire. Hay que reconectar esto. Porque los niños hoy día, los nativos digitales, que en verdad no son nativos digitales, pero los que nacen con tecnología están wired. Para solamente reaccionar frente al video. Y las otras cosas como que ni siquiera las ven o las sienten. Pero si tuvo 100 millones, ¡wow! Pero si tuvo acá, ¡wow! Pero si tuvo, mira, 1000 personas, ¡wow! La única forma
de romper esa tendencia es con educación, enseñando empatía, movilizándonos en el mundo offline, generando cercanía, compromiso. No hay otra. No hay otra. Y bueno, hoy día estamos encerrados, lo único que tenemos son las pantallas, hay que hacerlo así. Pero no hay otra. ¿Qué crees que pasará en 20 años más con todo esto de estas generaciones que ya vienen, como tú dices, con Wired, como para las redes sociales y para todo lo que es la pantalla? Va a haber un movimiento muy potente después de esto. De hecho, yo estoy trabajando en eso. En el Digital Detox. Desintoxicar digitalmente. Yo creo que es más necesario que nunca. Y yo creo que el mundo, que nuestro mundo, nuestra realidad, o históricamente por lo menos ha sido así, es pendular. Y vamos de extremo a extremo. Y yo creo que hoy día estamos en un polo. Y vamos a salir de un polo muy potente en un par de meses más. Y hay cosas que no van a cambiar de ese polo. Varios elementos. Pero hay que tirarlo a otra parte. No puede ser que solamente la manifestación digital sea la manifestación cívica, participatoria. Tienen que haber cambios más profundos en la persona. Tienen que haber cambios más profundos. O si no, vamos a perder elementos de la humanidad. Y eso es muy importante entenderlo. Y comprenderlo y transmitirlo. Con ejemplos, con todo lo que se pueda. Pero de la misma forma, como hace 70, 80 años, la gente no veía lo que pasaba, o no, porque no quería ver. Hoy día pasa lo mismo. Entonces, hay que rewire. Educación. Es fundamental. Mostrarle que le importa, mostrarle que acá, que no actúen solo con la emoción. Son todos los procesos que justamente estamos haciendo, pero la tendencia, si tú me preguntas a mí, va a ser Digital Detox, que va a partir 2-3 meses más, cuando ya se salga la cuarentena completamente, esperemos, y para 20 años más, no sé en qué parte del péndulo vamos a estar. Pero no me tinca que vayamos, yo creo que ya estamos casi en el extremo, que estamos casi tocando fondo, por así decirlo. Pero puede ser que no, y que queden todavía mucho más, pero no sé. Excelente, muy interesante, sobre todo esto que tú dices del recableado, y la educación, que al final, por lo menos instituciones como nosotros, estamos enfocados en educar, en aprender del pasado, y tenemos, bueno, cuando no estamos en cuarentena, tenemos una experiencia donde los chicos van y aprenden in situ, digamos, en el museo. Muy importante lo que habló Valentina al comienzo y cómo se guió un poco esto, del tema de la terapia narrativa. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, y siempre como que ha sido así, que somos esclavos, que nuestro pasado nos condena. ¿No es verdad? Que, bueno, lo que pasó, pasó, y las acciones del pasado hablan, ¿no es verdad?, de cómo va a ser y vamos a condicionar el futuro. Sin embargo, en verdad no es tan así. Eso es lo que se llama como el futuro del pasado. ¿En qué sentido? En que a través de terapia narrativa podemos ver lo que nos sucedió como un proceso de aprendizaje. Para que no vuelva a pasar lo que sucedió. Para que nunca más pase, da lo mismo lo que sucedió hace 80 años, pero también los errores propios que uno comete. ¿Por qué? Porque uno ve lo que le pasó en términos terapéuticos, con una narrativa. Me pasó esto, aprendí, y a partir de eso, soy otra persona. Y soy capaz de cambiar y modificar. Que es el concepto más profundo, ¿no es verdad?, en el área judía, que es la teshuvá, el arrepentimiento. Y para eso necesita uno ver una narrativa. Y eso es muy profundo. Muy profundo. Y no se va a lograr con Instagram. Por eso, a partir de lo que dijiste, me parece que es fundamental, en ese sentido, el aprendizaje que uno puede lograr desde esta perspectiva. Y ahí ya creo que ya me pasé mucho rato hablando, así que... Bueno, quiero agradecerles tanto a Daniel como a Vale por haber estado con nosotros. Vamos a aprovechar también de dejarlos invitados, si me ayudas, Michelle, a las siguientes charlas que vamos a tener. El jueves vamos a tener nuestra primera charla de la Red Latinoamericana para la Enseñanza de la Shoah,
donde vamos a hablar del caso de Chile y cómo Chile reaccionó ante el Holocausto y los refugiados que salieron de Europa, de la Europa nazi. Eso va a ser el jueves a las 7:30. Posteriormente tendremos una charla el domingo con un juez argentino, Franco Fiumara, que nos va a hablar sobre los juicios de Nuremberg y sobre si se hizo justicia o no en estos juicios. Y los invitamos a seguirnos. Tenemos después una sobre la cultura judía europea. Siempre tenemos charlas los martes, los jueves y los domingos. Así que síganos en las redes sociales para que puedan conocer un poco más de nuestra propuesta. Les agradezco una vez más a todos los participantes y a los charlistas por tan interesante exposición. Muchas gracias, buenas noches a todos y hasta luego.